Saludos a todo el país. Gracias por compartir con nosotros este programa Foro de Opinión. Hoy no está Yaniri con nosotros. Hoy pasa. Hoy no poncha. Bueno. Entonces mañana poncha Vino ella. el presidente y Yaniri se fue. Exacto. Ella siempre alude cuando hay que hablar mucho del presidente de la República. Entonces ella le quiere. tocaba mañana, ve tú hoy, porque entonces el presidente vino. Sí. Saludos para todos los dominicanos que nos siguen a través de Foro de Opinión. Decía Rubén de que es el programa premium de la parrilla de programación de la mañana, o de todo ya, Rubén. Yo creo que de la mañana. Pero bueno, de toda la programación de Teleradio América, porque los temas que se tocan aquí, y de la forma que lo toca sobre todo ese señor que está ahí, no creo que haya otro que lo toque. Bueno, llegó el presidente de la República, Eduardo. Qué bueno que está aquí nuestro presidente. Vino laureado, aplaudido y reconocido por organismos importantes internacionales por el desempeño, el manejo de la pandemia, de la economía, la apertura del turismo, y habló, entre otras cosas, también de la abundancia de alimentos. Creo que pocos países en el mundo tienen la cantidad de alimentos disponibles como lo tiene la República Dominicana. Hay que darle un aplauso a todos nuestros productores agrícolas, a todos nuestros hombres y mujeres del campo que con su sudor, con su entrega, su vocación, han mantenido pariendo la tierra. Qué bueno que así es. Hay que también saludar la iniciativa del gobierno con tantos créditos dando a través del Banco Agrícola que se han otorgado, la incursión del gobierno también vía Inespre de hacerle llegar lo más barato posible los productos de la canasta familiar a la gente. Esto tiene que cuidar, tiene que seguirse trabajando en la eliminación de la cadena de intermediación. Eso se está comiendo en este país. El presidente apenas llegó en la noche de ayer y ya hoy agota una agenda bastante apretada que lo lleva a pedernales. Exacto. O sea que no ha sido tan malo como ministro, como dice Yaniri Febrillet Limber Cruz, como ministro de Agricultura. Usted decía de la abundancia de alimentos y del trabajo que ha hecho en el campo. Entonces, Limber Cruz ha sido un ministro muy criticado en esta gestión. Incluso dicen que hay otros que lo pueden hacer mejor. Pero lo cierto es que el presidente de la República, recibido por la vicepresidenta Raquel Peña, en el aeropuerto de Punta Cana, fue por Punta Cana, inmediatamente el presidente de la República emprende. Se destacan dos reuniones que tuvo en Suiza, que fue la primera en Ginebra, donde está la sede de la OMS. Ahí se reunió con el presidente de la OMS, Tedros. El apellido no lo pronuncio porque es larguísimo, uno terminaría a las 10 de la mañana. Y fue reconocido por cómo el país se desenvolvió para salir del tema de la pandemia, porque el COVID continúa, pero ya no en pandemia. Pandemia es una cosa, ya que siga la enfermedad es otra cosa. Entonces el presidente de la República expuso sobre cómo República Dominicana logró reactivarse económicamente, sobre todo con el tema del turismo, la vacunación, que tiene mucho que ver con la OMS, y todo el protocolo sanitario. Y luego estuvo en Davos, en el Foro Económico Mundial. Ahí se abordaron temas similares, pero ya en otra línea, sobre la economía, sobre todo. República Dominicana es un reconocimiento no solamente a Luis Abinader, sino a todo el gobierno dominicano y a toda la República Dominicana, porque ahí está el sector privado, ahí están muchos funcionarios que hicieron el trabajo, incluso se puede decir así, porque todo este proceso del COVID, para salir del COVID, comenzó en el gobierno pasado. Lo que pasa es que muchas veces queremos politizar, pero el presidente saliente, el Danilo Medina, hizo un gran trabajo en medio del COVID, que eso lo continuó Abinader, incluso muchas veces, en muchas ocasiones lo fortaleció. O sea que es un reconocimiento a la República Dominicana, no a un partido en particular, veces, ni un gobierno en particular. Como tú muy bien señalas, a veces somos un mezquino. Sí. Y en este reconocimiento hay que decir que la señora vicepresidente de la República, Raquel Peña, sí. Raquel Peña, ha tenido un trabajo arduo, toda vez que además de la vicepresidencia es la jefa del gabinete de salud del gobierno. O sea que la parte que tiene que ver con salud, hay que decir que esas horas de trabajo, esa entereza que esta señora ha mostrado, esta sensibilidad con la población, hay que reconocerle a la gente su trabajo. Y hablando de reconocimiento, Eduardo,
En esta parte del programa vamos a dedicarle a una persona que yo creo, sin menoscabo de las demás damas que incursionan en la política, pero creo que es la persona de más alto nivel que tiene la política en el género femenino de la República Dominicana. La Cámara de Diputados ha tenido a bien hacer un reconocimiento por su desarrollo, por sus labores, por la pulcritud y por la honestidad de esta mujer sin par en este país. Un reconocimiento a la doctora Milagro Ortiz Bosch. En el orden personal tengo el privilegio de haberla tratado y siento por ella un gran afecto y un gran cariño. Es una persona que inspira a los demás. Una trabajadora incansable, una persona que se da a los demás, que nadie puede en este país señalarla en ningún acto reñido con la moral y la buena costumbre. Yo creo que la Cámara de Diputados se acrecentó, se catapultó con este reconocimiento que le ha hecho a doña Milagro Ortiz Bosch. Una mujer ejemplo, una mujer líder, con la capacidad de manejarse en todos los escenarios. No importa que sea un barrio pobre, no importa que sea un sector de gente adinerada socialmente, ella no tiene distinción a la hora de tratar a la gente. Yo creo que este ha sido y es un reconocimiento a la mujer dominicana. Detrás de la incursión en el ejercicio de la política de doña Milagro, hay muchas otras mujeres, pero yo creo que ella ocupa el pedestal más alto, está colocada en el podio número 1 de mujeres en política y de desempeño en el ejercicio pulcro del poder y de su vida privada de manera particular, de manera que nosotros nos identificamos con este reconocimiento a doña Milagro Ortiz Bosch. Rubén, dos anécdotas. Aprendiendo a leer en mi campo, en Villavasque, en la zona de las costas, Las Canas, creo que de los primeros personajes políticos que yo comencé a leer en el periódico El Caribe, que era tanto así la acogida de ese periódico en mi campo, que la gente mi papá le dice a todos los periódicos un Caribe, porque ese fue el que comenzó a leer. Y yo leyendo en el periódico El Caribe, comenzando a aprender a leer, escuchaba de la trayectoria ya de Milagro Ortiz Bosch, que lógicamente, como ustedes saben, es familiar de Juan Bosch. Y tengo una anécdota. Una vez yo fui a Edesur, siendo ella vicepresidenta de la República en el gobierno de Hipólito Mejía y ministra de Educación a la vez. Yo fui a Edesur y encontré a doña Milagros protestando porque la factura de electricidad de ella estaba muy alta. Y me llamó bastante la atención y alguien la entrevistó y dijo ella, no, lo que pasa es que yo, aparte de ser política, vicepresidenta de la República, ministra de Educación, soy ciudadana y no estoy de acuerdo con los abusos de la electricidad. Creo que no era Edesur, en ese momento era la Corporación Dominicana de Electricidad. Y me llamó bastante la atención eso, siendo funcionaria de alto nivel, de más alto nivel, ella protestaba porque la luz le estaba llegando, el recibo de la luz le estaba llegando. Y de ahí en adelante comencé a tratarla en los demás programas que participamos y me he dado cuenta de la sensibilidad de esa mujer, la seriedad. Por eso el presidente de la República la nombra directora de ética gubernamental. Pero te voy a decir lo siguiente, doña Milagro Ortiz Bosch, cuando aquí las mujeres estaban en la cocina, rezagadas. Ella estaba en la calle, desarrollando trabajo político, ella estaba en la calle desarrollando trabajos sociales, de manera que doña Milagro es otra fragancia en materia moral, en materia política en la República Dominicana. Reitero, la Cámara de Diputados se creció. Definitivamente. Cuando hizo un reconocimiento a la figura de doña Milagro Ortiz Bosch. Lamentablemente, en la República Dominicana tenemos la mala costumbre de reconocer a la gente cuando se muere. Sí, sí. Yo no creo en eso. Lo que usted me vaya a reconocer a mí, bueno o malo, que yo lo vea, que yo lo escuche, que yo lo sienta. No es para que yo me muera. Decía Johnny Ventura, y si no reencarno nada, démelo ahora que yo estoy vivo. Bueno, Edward, tenemos nosotros aquí una visita sumamente agradable. La presencia en el estudio de don Fran Abreu,
que se va a estrenar en 2 semanas aproximadamente, un nuevo espacio. Justicia, entre comillas, aquí es un experto de las leyes del país, de la Constitución de la República, un funcionario importante, subdirector general legal de bienes nacionales y una figura altamente conocida, de manera que complacido con su visita aquí en nuestro estudio, don Fran Abreu, que está entre nosotros. Y sabiendo de la trayectoria y la capacidad de don Fran y esos temas que va a abordar aquí, en un momento tan oportuno sobre el tema constitucional. Mira, los expertos en materia de imagen del mundo, que incluso participan en una cumbre mundial que se va rotando en diferentes países y que convocan a líderes políticos, pero sobre todo a gente que está vinculado al mundo de la comunicación, han utilizado y se ha ido popularizando un término, y si se quiere se crea una tendencia, un sentimiento sobre hechos reales o falsos, y ese término se llama la percepción, que no es más lo que usted percibe de algo que pueda ocurrir, que no necesariamente tiene que ocurrir. Esto se ha utilizado como una poderosa herramienta en el ejercicio de la política, hacer creer cosas que están ocurriendo alrededor de grupos o de personas para crear tendencia, básicamente. En el caso de la República Dominicana es un arma poderosa que te utiliza básicamente en el mundillo de la política. Y cuando se dan determinados hechos, determinadas situaciones, se toma eso como punto de lanza para promover figuras y crear la idea de que esa figura se convierta en tendencia y entonces consiguen crear la percepción de que se puede lograr algún objetivo con el que se persigue. Digo esto porque muchas veces esa herramienta que se utiliza, y básicamente, no muchas veces, siempre la herramienta que se utiliza para crear la percepción son los medios de comunicación, pero sobre todo las redes sociales. ¿Qué ha pasado con el tema de las redes sociales? Se ha acuñado un nuevo término en el mundo de la comunicación, y los expertos en materia de comunicación así lo imparten cada vez que tienen la oportunidad de ir a una charla, a una conferencia, para mostrar lo que es el manejo adecuado o inadecuado de las redes sociales. Ese término que se ha acuñado nuevo se llama posverdad, o sea, la verdad después. Muchas cosas que subimos a través de las redes, que son círculos cerrados, las redes no son un círculo abierto. Cada quien tiene su universo. Por ejemplo, si yo tengo en Facebook 5,000 contactos, creo que es el máximo que se puede tener, sí, ¿verdad? 5,000. 5,000. Si es una cuando yo más subo a través de Facebook una información, un estado, esas 5,000 personas de manera automática le lleva ese mensaje. Ese es mi universo. Probablemente la gente cree que por subir o estar conectado a una red eso lo vio todo el mundo. No, eso no es verdad. Nada más mentira. Y usted incluso puede tener a Instagram, que es otra herramienta de la comunicación masiva a través de la telefonía móvil, y Twitter, de la internet. Que es el más importante. Igual para tiene un comunicar. universo. Pero el más importante para comunicar, incluso informaciones, el más informativo es Twitter. Twitter es, y no tiene límites para tener usuarios. Bueno, sí, no tiene los límites en la medida en que un potencial usuario te suscriba. Exacto. Se adhiera a ti. Pero ¿qué es lo que quiero establecer con esto? Que tenemos la falta de formación casi universal de creer todo lo que sale en las redes. Y nosotros tenemos el deber de decirle a la gente aquí que no es así. Claro que no. Que ese término de posverdad que se ha acuñado, o la verdad después, viene como consecuencia de que mucha gente sube información y la falsea. Claro, porque ¿verdad? Todo el mundo tiene el acceso. Algunos lo hacen de manera inocente, pero otros lo hacen de manera premeditada. Por eso se está castigando y existe ya lo que se conoce como crímenes de alta tecnología. Exacto. Y como eso ya se ha ido normalizando
en términos de que no todo lo que usted crea puede subir a las redes. Claro, no. Usted tiene la responsabilidad de investigar sobre una información que sale. Nunca la dé por hecho, nunca la crea hasta que usted investiga la fuente, sobre todo, de la noticia, porque, como le decía Rubén, amigos televidentes, todo el mundo tiene acceso a las redes. Todo el mundo escribe los disparates que quiera. Decía don César Medina, incluso todo el mundo puede tener una página de noticias informativa también, aparte de las redes. Decía don César Medina que son desaguaderos, eran desaguaderos. Y él hablaba de los periódicos digitales y las redes que él seguía, que eran de fuente confiable. Entonces va a depender de usted a que cuando usted ve una información, inmediatamente la primera reacción es confirmar esa noticia, y va a depender de la fuente, porque si Rubén Tejeda sube una información, yo estoy casi seguro de que la voy a creer, porque él no va a publicar una información con el periodismo que tiene que no la tenga confirmada. Ahí va a depender de ahí uno. está el detalle. En que gente que sube información a las redes no tiene nada que ver con el ejercicio del periodismo. Por eso le digo. Y mucha gente también, para tergiversar los hechos que se originan, en el caso del mundo social, ¿verdad?, lo vinculan políticamente a lo que son sus intereses y tergiversan el manejo de la información. Pero Rubén, no es solamente uno, el ser humano, la persona, están los bots, también. Los famosos bots, que es una herramienta que utilizan sobre todo los partidos políticos. Hubo un debate grandísimo en Estados Unidos con las elecciones de Donald Trump, con la incidencia supuestamente de Putin y Rusia, con este tema de los bots en redes sociales, de una información, darle cabida y hacerla tendencia, y mucha gente se la cree. Aquí pasa eso, aquí también. Los partidos políticos tienen su sistema de bots, donde una información incluso no real la convierten en tendencia, y la gran población que tiene la información, que tiene la herramienta, el Twitter, el Facebook, el Instagram y otras redes, hasta lo creen. O sea, va a depender de usted, de identificar la fuente de esa información. Por eso es que el tema que tiene que ver con la percepción hay que prestarle atención. Exacto. No se lleve de lo que usted esté viendo, de lo que usted esté oyendo, de lo que usted esté leyendo, sobre todo informaciones salidas de gente que no sabe de esto. Y eso sucede también, Rubén, en el tema de la medicina. Hay muchos, por ejemplo, usted tiene un dolor de cabeza, usted entra en internet y encuentra muchísima gente dando consejos. ¿Cómo se quita el dolor de cabeza con una pastilla de que sí o qué? La gente se receta. En este país la gente identifique si esa fuente, esa información que le dieron para el dolor de cabeza es de un médico especializado. Usted tiene cómo identificarlo. Y eso pasa en la política y pasa en las noticias también. Bueno, señores, el gobierno decidió el domingo pasado colocar a la plana mayor de sus funcionarios en diferentes puntos del país. En primer lugar, para revisar las obras de ejecución, las que estaban paralizadas, y en segundo lugar, para escuchar a la gente. Parece increíble, pero cuando uno va a las comunidades, usted se encuentra, Eduardo, que están reclamando las cosas que reclamaban de hace 50 años. El mismo caminito vecinal, la misma escuelita, la misma instalación deportiva, energía eléctrica, el arreglo de pequeñas cosas. Energía eléctrica. Entonces, la energía en muchos sitios, increíble que todavía en la República Dominicana hay comunidades que no han visto un bombillo encendido. Pero mire, le voy a decir lo siguiente. Para mí, lo que más me llama la atención son las solicitudes de obras tan pequeñas. Por ejemplo, arreglo de casa. El gobierno tiene un programa agresivo a través del Ministerio de Vivienda, de reparación de vivienda. Y tú ves que en estos encuentros te sale a relucir, por ejemplo, el arreglo, el asfaltado de 2 o 3 kilómetros de camino vecinal para accesar a un lugar. Todavía esas pequeñas cosas. Y qué bueno que el domingo pasado las autoridades pudieron hacer una compilación de pequeñas obras que son grandes necesidades para esas comunidades. No es una carretera de relumbrón, con carriles ampliamente iluminados, pista con un espesor de petróleo de 4 pulgadas, nada de eso. Nada de eso. Yo creo que el gobierno tiene, a partir del domingo pasado, ya en esta semana me imagino, que esa compilación de situaciones que hay, de pequeñas cosas que la gente reclama en sus comunidades, resolverlo, porque esos son
los grandes problemas de esa comunidad, esas cositas pequeñas que la gente quiere, un centro comunal, ¿qué es construir un centro comunal? Ahora tiene que hacerse una acción combinada, porque lamentablemente tenemos la costumbre de que todos se lo queremos cargar al gobierno, y el dinero que entra a los municipios. Eso hay que ponerle los ojos encima. Yo voy a seguir insistiendo con este tema porque creo que hay mucho escape, que hay mucho robo en la municipalidad de este país, que los alcaldes y las alcaldesas hacen lo que les da la gana, violan la ley en cuanto a los porcentajes, la ejecución porcentual que manda la ley para aplicar los presupuestos. Y en esa dinámica de coger los cuartos para cogerlo para la nómina o para sobrevaluar obras, le quitan la capacidad y la oportunidad de la gente mejorar sus condiciones de vida. De manera que me llama la atención, me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que esas pequeñas obras sigan siendo los grandes reclamos del pueblo dominicano. Y este fin de semana fue una oportunidad brillante donde de eso pudo salir a relucir una vez más. Bueno, definitivamente, totalmente de acuerdo, el presidente se reactivó en ese sentido, no estuvo presente en la primera entrega de esto del gobierno en las provincias, pero me imagino que para este fin de semana va a estar muy pendiente de los funcionarios y dónde lo visitan y además los reclamos que traigan, porque es interesantísimo. Algo parecido a la visita sorpresa de Danilo Medina, eso no es un secreto, que iba a las provincias a un punto en específico, llegaba, se reunía con la gente y la gente le decía necesitamos esto, esto y esto. No, esto es diferente, Eduardo, esto es diferente porque Danilo iba, que no era visita sorpresa nada, eso no estaba bien planificado. Pero esto es diferente, es que en un fin de semana el gobierno ocupó el país a través de sus funcionarios, incluso con la ausencia del presidente. Como sí, claro. Fíjate que hay funcionarios que se quedaron reservados y que no estaban asignados a ningún lugar, funcionarios de primer orden, la vicepresidenta, el ministro administrativo, me parece que el de Obras Públicas también, porque esa gente está supuesto a dar respuesta. Ahora con esta compilación de situaciones que hay en el país, me imagino que el gobierno se va a reunir y entonces va a hacer una evaluación para dar respuesta, porque si en un mes o 2 meses esos mismos funcionarios van a ir a la comunidad, entonces se va a pasar revista de con qué se cumplió, qué se concluyó, qué se hizo, qué no se hizo. Me imagino yo que esa es la dinámica que se va a establecer. Mire, nosotros tenemos otros temas importantes. Nos envía Jorgito Taveras, el director de comunicaciones de la presidencia, en la agenda del presidente de la República en el día de hoy, que está en Pedernales. Dice Jorgito Taveras que a las 10:30 de la mañana, ya casi cerca, se va a ir en helicóptero. Él vino de anoche desde Suiza y inmediatamente hoy tiene una agenda apretada. El presidente de la República, Abinader, encabezará el primer Picasso de la construcción del puerto de Cabo Rojo, en Pedernales. Por ahí vamos a recibir turistas ya en un año, con todo este proyecto que hay. Entonces, a las 11:30 de la mañana, presidirá el primer Picasso del inicio de las obras de hidrosanitaria del proyecto de desarrollo turístico de Pedernales. Eso es en la misma localidad de Cabo Rojo. Y finalmente a las 12:30 de la tarde el presidente de la República encabezará la entrega de créditos a 100 productores avicaprino, en este caso, en el plan de la repoblación. Ave y chivo. Exacto, una combinación. Ave y chivo. O sea que se reunirá con el sector hotelero, con el sector turístico para el puerto Cabo Rojo y también con el sector productivo agropecuario. Bueno, eso será un gran impulso para Pedernales. Mucho lo necesita Pedernales. Hay que prestarle atención a Pedernales porque además de distante, también reúne tantas condiciones para desarrollarse. Diríamos que un turismo de punta a punta, de Punta Cana a Pedernales, ¿verdad? Si Punta Cana, bueno, y también Puerto Plata, o sea, en ambas esquinas. Importante esta agenda del presidente de la República. Vamos a una pausa, regresamos en breves segundos.
la continuación de su apretado trabajo, otras 39 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados estudiaron diferentes iniciativas de ley para dotar al país de un mayor desarrollo. También se reunieron 2 grupos parlamentarios. La Comisión de Presupuestos recibió al ministro de Hacienda, José Manuel Vicente Hochi, y a la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, quienes presentaron el informe de deuda pública del primer trimestre del presente año, como establece la Ley 6-06 de Crédito Público. La de Hacienda escuchó al director de la Oficina de Alianza Público-Privada, Sigmund Freud, en torno al proyecto de ley que introduce medidas especiales aplicables a obras de infraestructura pública. La Comisión de Justicia conversó con el consultor internacional Marco Magdic en relación al proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El nuevo diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El nuevo diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son. Me hice a puro golpe bailarín. Mi sueño es tener mi escuela de baile para dar clases de belly dance y zumba. Cuando entró la pandemia, los trabajos estaban difíciles. Trabajaba en una compañía de limpieza. Yo aprendí a lavar colchones, piso, alfombra. Por la pandemia, la quitaron la empresa y me quedé aquí en la casa. Mi casa era de madera, tenía caicoma, cuando llovía se mojaba todo. El INVI vino y me ayudaron a construir mi casita. Mi vida cambió cuando arreglaron mi casita, porque no se moja. En República Dominicana los sueños se hacen realidad tocando puertas. Bien, señor, estamos de regreso aquí en su programa Foro de Opinión. Vamos a saludar a la gente que se integra en este momento a la audiencia del programa. También vamos a pedir los teléfonos en la pantalla para que el público pueda interactuar con nosotros en la mañana de hoy sobre los temas que hemos abordado en el programa. Hay un tema que yo sé que despierta mucha atención a la población. Resulta ser que la Dirección General de Migración ha tomado la decisión de coger la calle y comenzar a recoger a todos ciudadanos extranjeros que está de manera irregular en la República Dominicana. Y ese tiene que ser el trabajo de migración, sin maltratar a nadie, pero respetando y haciendo respetar la ley del país en materia migratoria. Cada vez que se hace aquí un tipo de redada, todo el mundo sabe que nosotros estamos minados de haitianos aquí por todas partes. ¿Y quién no sabe que el negocio de la presencia de los haitianos es un negocio de los guardias que están en la frontera, que cobran su cuarto para dejar pasar a esta gente de manera irregular? Todo el mundo sabe eso también. Ocultar eso es querer tapar el sol con un dedo, y eso no es posible. Pero esa no es una práctica de ahora, es una práctica de siempre. Y incluso cuando a un militar lo colocan en la franja fronteriza es como si le dieran un premio. Ese es casi un mecanismo. Se decía antes, no sé si ocurre ahora, que cada vez que usted da un puesto de eso, usted tenía que pagar dinero a los jefes militares, porque se supone que usted tiene un recaudo ahí, en ese lugar. Eso es tan crudo como eso. Entonces usted se ve que la República Dominicana, que tiene una frontera imaginaria con Haití, porque ahí no hay ninguna frontera. El río, el masacre, como dice popularmente la canción, se pasa a pie. Hace muchísimo tiempo que la piedra del río está polvorienta, porque por ahí no pasa agua tampoco. O sea, es una ilusión. Usted va a Pedro Santana y hay que ver ese espectáculo. Un guardita de este lado y un guardita del otro lado. O sea, no es verdad que con el hambre, las necesidades que tiene Haití, usted va a parar a los haitianos. Eso no es verdad. En el interín, la Dirección General de Migración, que yo no sé qué tan grande puede ser el presupuesto que tiene,
está desarrollando su trabajo. Y estos elementos son tan osados que no solamente son ilegales, una parte de ellos delincuentes también. Le entran a pedrada, a botellazos y con pedazos de madera agredieron los militares de la República Dominicana. Y todo estuvo bien, eso salió por toda parte, y la gente, bueno, hace sus observaciones sobre el comportamiento inadecuado de estos ciudadanos que están de manera ilegal en la República Dominicana, y entonces la respuesta no se dejó esperar. Nosotros lo decíamos aquí en este programa, Enrique García, que es el director general de Migración, no coge ese corte. Sí. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, simplemente que se ha metido ahí en la ciudad Juan Bosch, donde no solamente hay una muchedumbre impresionante de ilegales haitianos, sino que incluso se han organizado, tienen un núcleo social de haitianos ahí que están debidamente organizados ellos entre sí. Incluso con bandera de su país, de Haití, en los balcones. Claro, porque eso es de ellos. Sí, Eso no está malo. Usted que tengan su bandera y que se identifiquen con su país. Ahora, perdóname, Eduardo, ¿por qué traigo este tema a colación? Porque el ex primer ministro de Haití, Joseph, hizo unos pronunciamientos, hizo un llamado a la comunidad internacional para que preste atención por los supuestos maltratos de la República Dominicana a los ciudadanos haitianos. Y yo te voy a decir una cosa a ti. Todos aquí conocemos de las intenciones de los Estados Unidos, de Canadá, de los países europeos, de que la República Dominicana resuelva el problema de los haitianos. Oiga lo que voy a decir aquí. Nosotros los dominicanos no hemos tenido capacidad de resolver los problemas de los dominicanos. Mucho menos podemos resolver el problema de los haitianos. Nosotros tenemos 48.000 kilómetros cuadrados. Ellos tienen la mitad de ese terreno. No, tienen menos. Tienen menos de 48, 20 y pico mil kilómetros cuadrados. Tienen una población superior a la que tiene la República Dominicana. Tienen cultura e idioma diferentes. No tienen ni siquiera idioma, tienen una jerga. Religión diferente, el creol. Entonces, son el conglomerado con el que la República Dominicana, el único conglomerado con que la República Dominicana ha tenido confrontación bélica. Dominaron este país en más de 22 años. Exacto. Hasta el 1844, del 22 al 44, en la República Dominicana. Hay una historia entre estas dos naciones. Nosotros los dominicanos hemos sido benignos, seguimos siéndolo. Nuestros hospitales, el tema de las parturientas es un negocio millonario que manejan mafiosos de la República Dominicana y no hay ningún tipo de problema. Hay que estar ahí en Dajabón y ver cuando abren ese portón, un lunes, un viernes, para que usted vea cómo es que esta gente penetra. ¿Y quién me garantiza a mí que todo el que entra ahí se devuelve para allá a buscar que yo que entrara, que fuera haitiano, no hay que matarme aquí en República Dominicana? Ahora es un problema de las autoridades de la República Dominicana, si permiten o no eso. Y ya comienzan desde Haití a bombardear la comunidad internacional que tiene los binoculares puestos sobre la República Dominicana. Y espera el riflazo que le va a lanzar esa comunidad. Incluso hay acusaciones al gobierno de que tiene varios agentes pro-haitianos colocados en funciones importantes también, porque aquí no vamos a callar nada. Que lo tiene ahí gente que en el pasado ha tenido su posición de incursión en beneficio de la población haitiana. Es un derecho también. Ahora, usted lo que no tiene derecho es agredir las estructuras jurídicas de la República Dominicana, a imponer leyes aquí. Eso no. Porque atención al gobierno y a todo aquel que pretenda inventar con eso. Cada uno de los dominicanos estamos dispuestos a morir por este pedacito de tierra, como quiere el otro. Y que nadie diga mañana que estamos exacerbando los ánimos a nada ni a nadie. No se trata de eso. Nosotros respaldamos de manera firme lo que está haciendo la Dirección General de Migración, sin maltratar a nadie, sin violentarle los derechos a ellos, porque también son ciudadanos. Pero también aquí tiene que haber otro régimen de consecuencias, porque si yo le alquilo una casa a un ilegal, no importa que sea haitiano o no, yo caigo en defecto. Si yo estoy utilizando su sudor, su mano de obra, que en la mayoría de los casos también engañamos a los haitianos, porque no le pagamos lo que tenemos que pagar, y lo estamos haciendo con gente que está irregular en la República Dominicana, eso tiene que tener sanción.
Eso no puede seguir siendo algo light aquí, que yo tengo una finca plantada de arroz y que cuando yo quiera abonar el arroz, hacer cualquier trabajo agrícola, busco un haitiano por ahí, le pague para que haga el trabajo, no le pago lo adecuado, pero yo estoy incentivando eso, porque le estoy dando trabajo. Yo soy ingeniero y entonces los obreros, los que cargan la cubeta, los que cargan el blog, los que colocan la varilla, son haitianos irregulares también le estoy quitando. Eso lo estoy vemos. violentando la ley también, porque aquí no es solamente abajo. Hay un problema de otra naturaleza que tiene. Eso lo vemos en los proyectos de habitaciones que tiene la República Dominicana. Aquí en la capital usted va, por ejemplo, a un edificio que están construyendo y son haitianos solamente, porque se le paga mucho menos y, como decía Rubén, también se abusa en ese sentido. Yo pienso, Rubén, que no es solamente el reconocimiento de Enrique García de migración, sino a todo el gobierno dominicano. Yo pienso que el presidente de la República, y fue claro en su asamblea de la ONU, decir que el problema de Haití no se resuelve en la República Dominicana. Y, lógicamente, el tema del muro fronterizo, que ya se comenzó y que ya está en un nivel, ya va tomando forma. Y aplaudir, lógicamente, la decisión de migración con todas estas redadas que han estado haciendo, sin violarle el derecho a nadie, son seres humanos. Pero ellos allá y nosotros aquí. Aquí lo que es tan legal y que se comporten de la manera que deben comportarse, como nosotros tenemos que comportarnos cuando vamos a Estados Unidos o a Puerto Rico o a España o hasta aquí, exactamente. Pero lo cierto es que lo que vimos ahí en la ciudad Juan Bosch es todo lo contrario a lo que debe ser un inmigrante, no solamente haitiano, sino de cualquier país. Ahora, atención ahora, mientras ese funcionario, una figura importante de Haití, ex primer ministro, Joseph, se pronuncia y llama a la comunidad internacional para que chequee lo que está pasando sobre supuesta violación. Pregúntele a ese señor que habló ahí y a los defensores de los haitianos aquí, que hay muchos apátridas en la República Dominicana también. Dominicanos, ¿eh? Sí, dominicanos, malos dominicanos. Pregúntele a ese señor qué pasa con un ciudadano de la República Dominicana cuando entra ilegal a Haití. Exacto. Está preso de manera automática. Óigame bien, porque yo hay una cosa que le reconozco a Haití, que ellos respetan sus leyes. Sí, sí. Y la diplomacia haitiana está por encima de la dominicana. Yo no sé si está por encima, ahora Sí, sí. tienen formación. Sí, la formación diplomática de los haitianos está muy por encima de la República Dominicana. Y lo han demostrado, lo demuestran a cada rato. Bueno, aquí tú sabes que el tema diplomático es un tema interesante. Eso se hace muchísimo tiempo que los politicuchos de la República Dominicana lo han cualquierizado. Aquí cualquiera es diplomático. Sí. Aquí te nombran embajador en tal lado, ya tú eres diplomático. Sin poder saber ni siquiera ponerte una corbata. Exacto. Sin tener una idea de cuáles son los rubros que tú puedes colocar. Y eso es en todos los Eso gobiernos. es un negocio Lo existe para en pagar favores políticos. Qué lamentable. Ese es el criterio. Lo que tenemos que- existe en este gobierno, también fue en el pasado gobierno, muchísimas botellas en la Cancillería, eso lo sabe todo el mundo, en aquel gobierno y en este también. Mire, Es una situación Roberto Santana Bueno, es una figura respetable, fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue uno de los líderes de mayor connotación que tuvo el Frente Estudiantil Universitario, sí. la FE, ¿verdad? Que se ha preparado como un experto en temas carcelarios, reconocido incluso internacionalmente. Soltó un torpedo en el día de ayer, que es para que hoy la Procuraduría General de la República esté cayéndole atrás a los responsables del manejo de algunas cárceles. Está hablando de que un jefe de cárcel se embolsilla cada semana, según él, 7 de los grandes. 7 millones. Yo, la verdad es que cuando esta información ha salido a relucir, solo la creo porque se trata de una figura del nivel de Roberto Santana. Pero no solamente de la figura de él, lo que él es actualmente, él es asesor del Poder Ejecutivo de manera honorífica en sistema carcelario. Pero en el gobierno o sea que él pasado, está dentro. él fue director del sistema penitenciario. Pero Rubén, que lo diga un funcionario del gobierno pasado, bueno, pero estamos hablando de un funcionario de este gobierno, de una u otra manera, asesor que lo honorífico. fue del otro también, porque vamos a decir la También, pero está en este, Rubén. Ahora,
Yo no quiero ver esa parte, porque esa pudiera verse como la parte pecaminosa de la información, pero él ha sido específico. 7 millones de pesos toda la semana. Pero en La Victoria. O sea, un millón de pesos diarios. En La Victoria. ¿Y de dónde proviene ese dinero? Del narcotráfico. Claro. Ahora, esa persona debe acumular una gran fortuna. Debe tener unas propiedades y debe tener en banco o físico guardado en algún lugar esa foja de dinero, que evidentemente esto pudiera implicar una cadena de corrupción a otros niveles, porque tú no vas a decir a mí que a una gente está recibiendo como parte de la corrupción en el sistema penitenciario de la República Dominicana una cantidad de dinero de esa naturaleza para el sol. Yo creo que Roberto Santana ha puesto el dedo sobre la llaga, sobre un problema que está afectando seriamente, porque lo que vemos en las cárceles del país es algo inusual. Pero él no solamente... Yo no entiendo, de verdad lo digo. Él fue categórico y dijo que me desmientan, y le hizo un llamado a la Procuradora General de la República, que ya le ha respondido a él, y él dijo que me desmientan, y dio números, datos importantes. Estamos hablando, y habló del hacinamiento que hay en las cárceles, también hizo un llamado en sentido general. Fue una entrevista que dio a la televisión precisamente Roberto Santana, sin desperdicio, y fue categórico y enérgico, que me desmientan. Lo que quieren desmentirme es que yo tengo los datos. Yo creo que el gobierno tiene que, si no tiene Roberto Santana, me imagino que sí, pero con esta denuncia que ha hecho Roberto Santana amerita que le coloquen un dispositivo de seguridad alrededor. Yo creo que sí. Porque él mismo ha dicho que este dinero que lo paga el narcotráfico. No hay otra forma que no sea ese. ¿Cómo es posible, señores, que eso mueva tanto dinero, que usted le dé 1 millón de pesos todos los días a un elemento para que sea un tipo que permita cosas, para no decir eso, de otra forma, ¿verdad? Entonces usted ve que en la cárcel hay droga, en la cárcel hay armas, en la cárcel se arman una cantidad impresionante de trifulcas que originan muerte y heridos dentro de la cárcel. Hay otros tipos de negocio interno. Los presos, ahora es una chulería de que interno, usted, que los que están internos están en los hospitales. A mí no me venga con esa vagabundería. Usted está preso. Se ha ido modificando, sobre todo con el nuevo sistema carcelario, la nueva modificación que ha habido, que sigue igual, el hacinamiento sigue igual en muchísimas, sobre todo en esa que menciona Roberto Santana, la cárcel de La Victoria. Eso es un hacinamiento tremendo. El que va ahí ve eso, y más ahora con esa denuncia sobre los 7 millones. Pero yo te digo a ti, por ejemplo, entre San Juan y Las Matas de Farfán, una comunidad se llama Pedro Corto. Ahí la administración pasada de la Procuraduría, y está preso el pasado procurador, dejó en un avance muy, muy notable la cárcel en los terrenos que eran de el narcotraficante Quirino Paulino, ¿verdad? Castillo. Eso está ahí abandonado ahora. A mí me gustaría que la Procuradora General de la República dé una explicación sobre esto, porque eso está paralizado, si es objeto de algún tipo de investigación, por malversación de fondos. Si no hay dinero para continuar. Sobrevaluación, si es que no hay dinero, porque el tema del hacinamiento. Si tú vas a la cárcel de Elías Piña y tú ves lo que pasa ahí, tú te echas para atrás. Que está dentro del nuevo modelo también, que se supone que tiene determinadas condiciones. ¿Qué condiciones puede En haber? el mismo Najayo. Hoy usted va a la cárcel de San Juan de la Maguana, que la tiene el ejército, un cuartucho, en un espacio de no más de 150 metros, ahí adentro. No creo que llegue a 150 metros. Y ahí hay 800, 900 hombres presos. ¿Cómo es posible semejante cosa? ¿Cómo es posible semejante cosa? Ahí en esa cárcel hay alrededor de 800, 900 presos. Ahí en ese cuadrante. Entonces, ¿qué no ocurre ahí? ¿Qué es lo que no ocurre ahí? Entonces, todos esos presos que tenemos también en la zona de Barahona, si usted tiene una cárcel de esta dimensión, porque usted no acaba de resolver ese problema. Sí. ¿Por qué las cárceles de la República Dominicana, además de ser el castigo que de manera legal tienen las sociedades para los violadores de las leyes, deben convertirse en un centro de regeneración del ciudadano? Pero de lo contrario, la cárcel son centros de perversión
que tiene el ciudadano. Tú no tienes posibilidad de escaparte o de salir mejor de una cárcel en la República Dominicana. Y hay la otra cara de la moneda, también presos con privilegios, presos que tienen internet, celular, televisor, aire acondicionado, hacen fiestas en las cárceles. Mira, o sea que están las dos caras. No, pero yo te voy a decir una cosa. Yo no estoy de acuerdo con que nosotros estemos manteniendo delincuentes. Porque resulta aquí ser para cierto individuo un buen negocio caer preso. No trabaja, pero hay que darte comida. Medicina. No trabaja, pero hay que darte electricidad. No trabaja, pero hay que darte salud. Óyeme, pero así no. Y yo fajado, ¿Y qué pagando usted, mi cuál es chelito de impuestos. su propuesta? ¿Es la única a nivel mundial es así? Bueno, mi propuesta es que lo ingrillen y que lo manden para la montaña a sembrar. Todas esas montañas peladas por ahí, que andan por ahí, entonces se ganen la comida como lo gano yo trabajando. Vamos a una pausa, regresamos en breves segundos. En la continuación de su apretado trabajo, otras 39 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados estudiaron diferentes iniciativas de ley para dotar al país de un mayor desarrollo. También se reunieron dos grupos parlamentarios. La Comisión de Presupuestos recibió al ministro de Hacienda, José Manuel Vicente Hochi, y a la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, quienes presentaron el informe de deuda pública del primer trimestre del presente año, como establece la Ley 6-06 de Crédito Público. La de Hacienda escuchó al director de la Oficina de Alianza Público-Privada, Sigmund Freud, en torno al proyecto de ley que introduce medidas especiales aplicables a obras de infraestructura pública. La Comisión de Justicia conversó con el consultor internacional Marco Magdic en relación al proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Vuelve el espectáculo debut a casa llena de Víctor Pérez en homenaje a Alberto Cortés. A partir de mañana empezaré a vivir. Como un regalo a las madres dominicanas, se presenta de nuevo el show de Víctor Pérez cantando a Alberto Cortés bajo la dirección musical de Rafaelito Mirabal. Mi madre y yo lo plantamos. Te llegará una rosa. Te sigo queriendo. Única presentación, jueves 26 de mayo, 9 de la noche, en Lungomare Bar and Lounge del Hotel Sheraton. Y construyó castillos en A ti, madre, te llegará una rosa. Bien, señores, estamos de regreso aquí en su programa Foro de Opinión. Agradecer a la gente que se integra en este momento a la audiencia del programa. La verdad es que lo ocurrido en los Estados Unidos con la muerte de estos niños ha conmocionado al mundo. Y el llamado que ha hecho el presidente Biden, de manera colateral, diría yo, al Senado para el tema de control de armas. No es posible que en los Estados Unidos usted vaya a un establecimiento, a un Walmart, y compre un arma, un rifle de asalto, una de pistola, un arma larga, Oye, de cualquier calibre. Entonces, ese es un negocio, siempre ha sido un negocio de los Estados Unidos, el negocio de las armas, pero esto está costando bastante caro. Hay también situaciones que comienzan a salir después que se originan los hechos, porque ahora se trata de que este joven de apenas 18 años tenía un problema psíquico, tenía problemas emocionales descontrolados, pero eso lo dicen ahora. Hirió a su abuela primero, se estrelló su camioneta después, tiroteó una patrulla, y yo no logro entender cómo pudo haber llegado a una escuela, además de los controles en las escuelas también de los Estados Unidos. Son muchos, hay toda una cronología de hechos criminales que se han suscitado en los Estados Unidos que han llevado mucho dolor. Ahora mismo, lo decíamos en el día de ayer, la ciudad de Nueva York, de haber pasado a ser la ciudad más segura que tenía el mundo, se ha convertido ahora en un estado de terror, en donde usted no quiere salir a la calle
montarse en un bus, subirse al tren, ir a un supermercado, porque usted no sabe lo que puede pasar. O como alguien desenfunda una pistola, una metralleta y le entra a tiro y mata a todo el mundo sin ninguna explicación válida. Pienso que es momento de que se originen cambios en las reglas de juego, compra y venta de armas en los Estados Unidos, y es momento también de que si usted tiene una situación de consumo de droga o tiene una persona en su hogar que no tiene un comportamiento adecuado, usted también tenga la precaución de avisarle a las autoridades de lo que usted está viviendo ahí en su hogar. Ojalá que un hecho de esta naturaleza no vuelva a repetirse y que los ciudadanos que estamos vivos en el mundo aún no tengamos que volver a ver un espectáculo tan deprimente como el que ha ocurrido con esta matanza de estos menores y 3 maestros también. Recordar que cada vez que suceden hechos de esta naturaleza, aunque este es más grave, tal vez el más grave desde el 2012, cuando en esta ocasión murieron 19 niños entre 7 y 10 años, en la localidad de Uvalde, que es una localidad que queda en Texas. Pero siempre se activa el tema del control de armas cuando pasan hechos y después se olvida. Pero si hay un presidente que le ha prestado atención y ha mostrado interés en ponerle control a las armas, ha sido Joe Biden, que ha dicho él y sus funcionarios de que los republicanos siempre bloquean este proyecto cuando llega al Congreso. O sea que los republicanos, recuerden que tienen una tendencia, tienen fábricas de armas incluso, en el caso de los Bulls y todo eso. Y cada vez que llega este proyecto, los republicanos le cortan. Entonces, vamos a ver si ahora con este hecho tan lamentable, estamos hablando, señores, de 19 niños, 21 personas en total, un hecho que ha conmovido a todo el mundo, sobre todo por tratarse de niños. Este joven, Salvador Ramos, de ascendencia latina, en una comunidad latina, sobre todo mexicana, que es esta zona de Uvalde, iba narrando todo en redes sociales. Dijo, bueno, voy a balear a mi abuela, lo publicó minutos antes, ahora voy a una escuela, lo publicó, todo lo iba publicando. Y como decía Rubén, tenía una situación mental también. Se habla de bullying en el colegio, en la escuela donde él asistía, y todo esto fue generando. Él se entró a trabajar en un fast food, comida rápida, y el primer dinero que él entró, lo dijo a los amigos, era para comprar un arma blanca, un arma larga. Así lo hizo, incluso hay fotos de él cuando compró el arma y diciéndole a los amigos. O sea, una situación muy, pero muy lamentable esa del pasado martes en la zona de Uvalde, en Texas. Hemos llegado al final por el día de hoy, en esta jornada de trabajo. Invitarlo para que continúen con la programación de Tele y Radio América. Nosotros mañana a las 9 de la mañana volveremos a estar en el aire. Recuerden que Foro de Opinión es el programa del plato fuerte de la programación de Tele y Radio América. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta entonces.